Bienvenidos misioneros una semana más al canal de YouTube de Misión en Japón, donde vamos compartiendo este diario de la vida aquí en este país tan precioso que es Japón. Me llamo José Ramón, soy sacerdote católico diocesano de la diócesis de Madrid y en junio del 2023 llegué aquí a Osaka, una de las ciudades más grandes de Japón, y semanalmente comparto con vosotros a través de un vídeo lo que va siendo mi experiencia misionera en este corto tiempo que llevo aquí. Me conoceréis de otros vídeos como los bares japoneses y mi frustración con el japonés, o el karaoke japonés y mis amigos chinos, y estas cosas son las que forman parte de mi día a día en este momento en el que principalmente dedico mi esfuerzo a aprender el idioma japonés. Pero yo creo que el Señor lo está haciendo muy bien conmigo porque va poniendo muchas cosas muy bonitas, muy interesantes, que me permiten también ir compartiendo con vosotros más cosas aparte de lo que es el estudio de la lengua. El día 3 de febrero, sábado, se celebra aquí en Japón la fiesta de Setsubun. Es una fiesta ya muy antigua que vino de China entre los siglos 8 y 9. Allí recibe el nombre, probablemente lo pronuncie mal, de Lichun o algo así. Y es una fiesta que recibe el nombre, como os he dicho, de Setsubun. Eh, Aquí tenéis los kanjis del nombre de esta fiesta. Setsu Bun, que literalmente significa división de estaciones. Y se celebra el 3 de febrero porque según el calendario lunar en Japón, el invierno termina en esta fecha y comienza la primavera. Y la primavera comienza un nuevo ciclo que termina con el invierno. De hecho, esta conciencia, ¿no?, de que las cosas terminan con el invierno también es propia de España, ¿no? También allí en España tenemos esta idea, ¿no?, de que con el invierno, el frío, la nieve, los árboles se quedan, los árboles de hoja caduca, claro, se quedan desnudos y la primavera es la que de nuevo vuelve a hacer brotar las hojas, ¿no?, y la naturaleza. De hecho, en la lengua japonesa es muy curioso, pero el kanji que se utiliza para referirse al invierno es este. Este kanji se lee fuyu. Fuyu es invierno. Y si comparamos este kanji con el kanji de terminar o finalizar, pues veríamos lo siguiente, ¿no? Aquí tenéis el kanji de finalizar o de terminar, que se lee owarimasu, o si fuera el sustantivo, owari. Veis que contiene dentro de sí esa parte que corresponde al invierno, ¿no?, y que muestra también como esa conciencia del invierno como final de un ciclo. Así que comenzamos un nuevo ciclo con esta fiesta de Setsubun. ¿Y en qué consiste la fiesta de Setsubun? Pues consiste en lo siguiente. Se cogen judías y esas judías de soja. Y esas judías de soja se arrojan dentro de la casa hacia afuera. Y se van diciendo unas frases, como por ejemplo esta frase que tenemos aquí, ¡ping!, que se lee Oni wa soto, fuku wa uchi, que significa Oni, demonio, wa soto, fuera, fuku, la suerte, wa uchi, dentro. El demonio fuera y la suerte dentro. Es una manera de alguna manera de ahuyentar, ¿no?, lo que sería propio de un exorcismo, ¿no?, de ahuyentar a los demonios
para que los buenos espíritus entren dentro de la casa. Este sería el sentido de esta fiesta, y además lo acompañan de una comida especial en este día, que es un rollo maqui, de esos que habéis visto que son con algas nori y dentro llevan el arroz liado con otras cosas, ¿no? Que puede ser pescado o puede ser verduras o alguna cosa así, ¿no? Pues hay un rollo especial maqui para esta fiesta de Zetsubun, que no me ha dado tiempo a grabarlo en el supermercado, pero seguro que en el supermercado está todo lleno de estos maquis. Así que esta es la fiesta, y como de lo que se trata es de espantar al demonio, ¿no? De echar el demonio fuera, pues quería también aprovechar este vídeo para hacer una pequeña reflexión sobre el demonio, que a veces nos llama tanto la atención en todas partes del mundo, no solamente en España. Pues mirad, fundamentalmente, ¿no? He querido brevemente describir las características así más esenciales de lo que es la figura del demonio en la cultura japonesa, la figura del demonio en la cultura griega antigua, clásica, y la figura del demonio en la cultura cristiana, ¿no? La figura del demonio en Japón, pues en Japón hay muchos demonios, ¿no? Según la tradición japonesa, y de hecho este es el kanji que se utiliza para demonio, que se lee Oni. Por eso decíamos antes Oni wa Soto, el demonio fuera, ¿no? Es la lectura de este kanji, Oni. Y los demonios en la tradición japonesa están íntimamente relacionados con la naturaleza y con los seres humanos, ¿no? Esto tiene mucho que ver también con la cosmovisión propia de la filosofía budista y de la religión sintoísta. Y luego es curioso porque al contrario del cristianismo, en esta tradición, en la tradición japonesa, hay generalmente los demonios son malos, como en la tradición cristiana, pero hay algunos demonios que ejercen unas labores benévolas, buenas, podríamos decir, ¿no? Son los onis que a veces nos encontramos en la entrada a los templos, en esas puertas grandes, ¿no? Que dan acceso a otros templos dentro de un templo budista, y bueno, podéis ver aquí imágenes de estos demonios, ¿no? Que a veces encontramos en la entrada de los templos budistas. En la cultura griega clásica, igual que en la tradición japonesa, también encontramos diversidad de demonios, ¿no? A los demonios en la cultura griega se les denomina daimon, y en griego pues se escribiría así, daimon. Y es que también estudié griego clásico en el seminario, así que también puedo poner alguna cosa de estas de vez en cuando. ¿Qué son los demonios en la cultura griega? Pues los demonios en la cultura griega son seres espirituales mediadores entre Dios y los hombres, ¿no? Y también encontramos en la cultura griega demonios buenos y demonios malos. Como mediadores entre Dios y los hombres, pues los demonios buenos lo que tratan es de llevar a los hombres hacia los dioses, y los demonios malos lo que tratan es de evitar que los hombres puedan llegar a la comunión con los dioses. Y, por ejemplo, si habéis leído alguno de los diálogos de Platón, pues probablemente hayáis visto en ellos que aparece la figura del maestro de Platón, de Sócrates, y cómo Sócrates muchas veces en los diálogos dialoga con su propio daimon, y el daimon va ayudándole a avanzar en el conocimiento de la verdad, ¿no? En la sabiduría, en la filosofía. Y luego está la figura del demonio en la tradición cristiana. Para los cristianos, los demonios son seres espirituales, ángeles, que desde la eternidad han decidido rebelarse contra Dios, ¿no? Y como son
seres espirituales y viven en la eternidad, pues esa rebelión contra Dios es una rebelión eterna, ¿no? Y su misión, podríamos decir, o su deseo es esto mismo que he explicado de la tradición griega, ¿no? Que es impedir que que los hombres puedan llegar a la comunión con Dios, ¿no? Esa es la labor del demonio, la labor de Satanás. Y esto me ayuda también a conectar con una cosa que estoy haciendo y que es muy importante para mí. Está siendo muy costoso, es normal que sea así, pero que es muy importante. Como ya os he dicho en otros vídeos, he empezado a celebrar la misa en japonés y una de las partes de la misa es decir algo sobre las lecturas de la Biblia que se hacen en esa misa. Y claro, eso lo tengo que hacer en japonés también y lo tengo que escribir. Así que cada vez que tengo que escribir una homilía para una misa, pues es costoso. Me puede llevar a lo mejor 2 horas escribir una homilía que voy a tardar 3 minutos en leer. Pero es un ejercicio bueno porque me ayuda a ir haciendo redacciones, ¿no? A redactar, a ir adquiriendo también patrones gramaticales, vocabulario. Así que, aunque es costoso, pero es algo beneficioso. Aquí tengo algunas de mis homilías. Estas son las homilías que he preparado para la semana que viene. Como tengo que presidir 3 misas, pues aquí tengo mis 3 homilías escritas en japonés para leerlas en las misas. Y una de ellas es sobre las lecturas, y en el Evangelio Jesús le replica a los fariseos y a los escribas, porque los fariseos y los escribas ven cómo Jesús y sus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Y según la ley judía, era necesario lavarse las manos antes de comer, no por un tema de higiene, sino por un tema de purificación ritual, ¿no? Porque estaba en la ley. Entonces le dicen a Jesús que por qué sus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Y Jesús empieza una respuesta en la que va mucho más profundo, va más allá de la pregunta que le hacen los escribas y los fariseos. Y dice algo así como que lo que hace impuro al hombre no es lo que viene de fuera, ¿no? No es la suciedad que le ensucia las manos, sino que lo que hace impuro al hombre es lo que viene de dentro. Porque de dentro, dice Jesús, es de donde vienen las... que dice los homicidios, los robos, la fornicación, las malas palabras. De dentro de nosotros es de donde viene, ¿no? Y esto nos ayuda a entender, ¿no? Y es lo que escribo también en mi homilía, que no solamente tenemos un cuerpo, sino que también dentro de nosotros hay un principio inmaterial y espiritual que es el alma, ¿no? Y que es muy importante. Y entonces en la homilía intento, ¿no?, explicar esta unidad sustancial entre cuerpo y alma que nos hace ser quienes somos. Y cuando empecé a hacer esto en japonés, pues tuve que buscar el kanji de alma. Y me llevé una sorpresa cuando descubrí que el kanji de alma es ¡ping!, este de aquí. Su lectura es Tamashi. ¿Y hay algo que os llame la atención del kanji? ¿Debería llamaros la atención? Pues lo curioso es que dentro de este kanji está el kanji de demonio que hemos visto antes, el kanji de Oni. Así que, de alguna manera, cuando se pensó en el kanji de alma, se tenía en la mente aquello que decía Jesús. Esta misma idea que Jesús transmite a los escribas y los fariseos es esa misma idea que aquellos que hicieron este kanji pensaron, ¿no? Y es precisamente que dentro de nosotros, en ese principio inmaterial que es el alma, hay una lucha entre el bien y el mal.
porque todos pasamos por una experiencia que es universal para todos y que se describe muy bien con unas palabras de San Pablo, y es: ¿qué me pasa? Que el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Todos hemos experimentado esto alguna vez. O bien que el bien que queremos hacer no lo hacemos, o que el mal que no queremos hacer lo hacemos, ¿no? Y eso es signo de esa herida en el corazón con la que todos venimos al mundo y que hace que tengamos esa inclinación hacia el mal. Por eso dentro de nosotros está esa lucha entre el bien y el mal, ¿no? Y esto mismo es lo que se plasma en este kanji y es justo lo que Jesús dice en este Evangelio. Así que resulta que algo que es propio de la cultura japonesa y que se plasma en su escritura es profundamente cristiano. Así que poco a poco, juntos, vamos a ir descubriendo las raíces cristianas de la cultura japonesa. Y esto es algo también que me parece interesantísimo e importantísimo, que juntos vayamos descubriendo las raíces cristianas de la cultura japonesa. Pues como se dice en japonés, ichyo desu. Quiere decir que hasta aquí, hasta aquí hemos llegado. Hasta la semana que viene, misioneros. Un abrazo.